Gloria a Dios. para siempre. This is the final session of this bilingual apostolic school. Esta es nuestra sesión final en nuestra escuela bíblica bilingüe The title of the session is called Sons in Maturity. y el título de esta enseñanza es Hijos Maduros. And just recently, Justamente recientemente I've been on an apostolic journey through Malaysia and India. he estado realizando un viaje a través de Malasia y la India. And the message of becoming the sons of God Y el mensaje de llegar a ser hijos de Dios has been quickened afresh in my spirit. ha refrescado algo dentro de mi espíritu. God wants us to be people who understand Dios quiere que seamos un pueblo que comprenda that it has always been His plan que siempre ha sido estado dentro de sus planes to have sons. de concebir hijos, de tener hijos. And in these last days, Y en estos últimos días, God is quickening again Dios está nuevamente apresurando the message of becoming sons. el mensaje de hacerse hijos de Dios. Because in these last days, Puesto que en los últimos días, God wants a church Dios quiere una iglesia that is mature, que sea madura, that is walking as sons of God, que caminen como hijos de Dios, that is walking as Jesus walked. que camine de la manera como caminó Jesús. That's God's plan. Ese es el plan de Dios. So let's begin in Isaiah chapter 43. Entonces comencemos desde Isaías capítulo 43. Yes, and let's read verse 6 and 7. Leamos los versículos 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, y los formé y los hice. So the prophet Isaiah was speaking on behalf of God. Entonces el profeta Isaías estaba hablando de parte de Dios. And God is talking to the directions of the earth, Y Dios estaba north and south. se estaba dirigiendo a las direcciones de la tierra, norte y sur, And he's crying out, "Bring my sons, y exclamaba, trae mis hijos, bring my daughters, trae mis hijas, everyone who is called by my name." todos aquellos que son llamados por mi nombre. See, God wants his sons. Así que Dios quiere que sus hijos, God wants his daughters. quiere que sus hijas, And he wants them to know that they are called by his name. y quiere que ellos conozcan que son llamados por sus nombres. Sons of God Hijos de Dios are not known by the denominational group they're involved in. no se conocen por el grupo denominacional en el que estén involucrados. There's no such thing as a Baptist son. No hay nada como hijos bautistas, There's no such thing as a Pentecostal son. ni como hijos pentecostales, Because sons are called by the name of their father. porque los hijos son llamados de acuerdo con el nombre del Padre. So when we come into that place of knowing we are sons, Entonces, cuando nosotros llegamos al lugar, al momento en que conocemos, que sabemos que somos hijos, we lose all the other descriptions. perdemos, abandonamos toda otra descripción. We lose that identity. Perdemos esa identidad. Sons have their identity in the Father. Los hijos tienen su identidad en el Padre. And so we need to sonship, becoming the sons of God, Entonces, la adopción, llegar a hacerse hijos de Dios, is so necessary es tan necesario to break us out of the denominational strongholds. para independizarnos, arrancarnos de las fortalezas denominacionales. No longer finding our identity in a particular church group. No encontrar nuestra identidad personal particular dentro de un grupo en referencia. But sons find their identity in the relationship they have with their father. Los hijos encuentran esa identidad en la relación que sostienen con su padre. We are called by his name. Somos llamados por su nombre. And then he said that God said, "I have created them for my glory." Y luego dice que yo los he creado para mi gloria. We have been created for the glory of God. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Do you want to know your purpose? ¿Quieres conocer su propósito? Your life's purpose, El propósito de tu vida, the reason why God created you, la razón por la cual Él lo creó,
was to give him glory es para que le lleve a él gloria and for his glory to be in you. y para que su gloria esté dentro de usted. We are new creations in Christ Jesus. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. We've been created for his glory. Hemos sido creados para su gloria. God wants a people for his glory. Dios quiere un pueblo para su gloria. He will not give his glory to anyone else. Él no le dará su gloria a nadie más. Hallelujah. He has formed us. Yes, he has made us. Él nos ha formado y nos ha hecho. God is fashioning us. Dios nos está delineando. God is molding and shaping us Él nos está moldeando y dándonos formas to be sons who can carry his glory. para que seamos hijos que podamos llevar su gloria. Hallelujah. So let's see more of why of God's purpose. Entonces, veamos algo más acerca del propósito de Dios. Why are we on the earth? ¿Por qué estamos en la tierra? Romans chapter 8 verse 29 and 30. Romanos 8, 28 y 29. Why were we created? ¿Para qué fuimos creados? God wants us to know our destiny. Dios quiere que conozcamos nuestro destino. 29. Yes. Y sabemos, Romans 8. 8, 29 and 30. Ok. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hallelujah. These are such powerful verses Estos versículos son tan poderosos because these verses actually tell us that we were predestined, porque estos versículos nos expresan que hemos sido predestinados, that we were foreknown by God. que fuimos completamente conocidos por Dios. Before God created anything, Antes que Dios crease cualquier cosa, he knew us. Él nos conocía. And because of that foreknowledge, Y debido a ese conocimiento completo, he made a plan. concibió un plan. He predestined us. Nos predestinó. And when God predestines something, Y cuando Dios predestina algo, nothing can stop it from happening. nada lo puede detener de que logre su propósito. If it is God's plan, Y si es el plan de Dios, it will surely come to pass. Él hará que suceda muy pronto. Hallelujah. The devil can't stop it. El diablo no lo puede detener. And notice what it says. Y observe lo que dice. It does not say that we were predestined to go to heaven. Miren que Él nos dice que hemos sido predestinados para ir al cielo. That was not the predestined plan of God. Ese no fue el plan predestinado de Dios. God did not create man in the earth to then take them to heaven. Dios no creó al hombre en la tierra para que luego fuese al cielo. God created man in the earth Dios creó al hombre en la tierra because he wanted man to do something in the earth. porque Él quería que el hombre hiciera algo para Él en la tierra. He wanted the earth Él quiere que la tierra to be filled sea llena with people con gentes, personas who are in the image and likeness of God. que sean y estén en la semejanza e imagen de Dios. That's what it says in Genesis 1:28 Eso and es lo que 26 Él expresa and 20 to 28. en Génesis 1, 28 al 29. Well, no, 26 hasta 28. Bueno, ya lo dijo. So Genesis chapter 1, 26 to 28. God created man in his image Así que Dios creó al hombre en su semejanza and told him then to be fruitful, y les dijo que fructificasen, to multiply, que se multiplicasen and to fill the earth, y que llenasen la tierra then to subdue it, y la subyugaran and to have dominion over everything that was y created. ejercieran dominio sobre todas las cosas que Él había creado. Has God changed his plan? ¿Ha cambiado Dios su plan original? Not at all. Romans 8 tells us he hasn't. No del todo. Romanos 8, 28, 29 nos dice que no lo ha hecho. Because it says we have been predestined Porque expresa que hemos sido predestinados to be conformed to the image of God's Son. para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Hallelujah! God never changed his plan. Dios jamás cambió sus planes. Because of sin, Debido al pecado, the image of God was corrupted in man. la imagen de Dios se corrompió en el hombre. We began to take on the nature of a different father. Comenzamos a asumir la naturaleza de un padre diferente. That name of that father was the devil.
el nombre de ese padre es el diablo. because Adam and Eve submitted to the devil. Porque Adán y Eva se sometieron, se sujetaron al diablo. They believed the devil. Le creyeron al diablo. And because of that, Y debido a eso, the image of God in man was corrupted. la imagen de Dios en el hombre se corrompió. And so the earth has been filled Y entonces la tierra ha sido llena, not with humans in the image and likeness of God. no con seres con la imagen y semejanza de Dios, But what did God predestine us for? pero porque fue, sino por lo que Dios nos predestinó. He predestined us Él nos predestinó to be conformed, para que fuésemos conformes, to be properly shaped again que formásemos adecuadamente into the image of the Son of God, en la imagen del Hijo de Dios, that he might be the firstborn among many brethren, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, that he might be the firstborn of a whole new creation, para que Él fuese el primogénito de una creación nueva, a whole new race of people who are in the image of the Son of God. una nueva raza que fuese a la imagen y semejanza de Dios. What an awesome plan. Qué plan tan asombroso. God wants the earth full of sons Dios quiere que la tierra sea llena de hijos, who are in the image of the Son of God. que estén a la imagen, sean a la imagen de este hijo. Hallelujah. And it says that because he predestined you, Y dice que debido a que Él lo predestinó, then he called you. Él lo llamó. Hallelujah. Have you been called? ¿Ha sido usted llamado? That's because God knew you beforehand. Es porque Dios te conocía de antemano, And so he made a plan for you. de tal manera que Él concibió un plan para ti. He planned to make you just like Jesus. Sino el plan era que consistía en que fueses como Jesús. Hallelujah. He planned to make you in the image of his Son. Él planeó que fueses a la imagen de su hijo. And so because of that plan, he called you. Y debido a ese plan, entonces Él te llamó. And when you heard that call, he justified you. Y cuando escuchaste ese llamado, Él te justificó. And those who are justified, it says he has also glorified. Y dice también que aquellos que Él justificó también los glorificó. Because sons are created for his glory. Porque los hijos se crearon para su gloria del Padre. Hallelujah. See, he justified us. He took away our sins. Él los justificó, quitó nuestros pecados. Again, not to take us to heaven, Nuevamente me refiero no para llevarnos al cielo, but so he could have a people in whom he could place his glory. sino para tener un pueblo, para tener personas en quien poner su gloria. Hallelujah. Sons for the glory. Hijos para la gloria. Let's also look in Galatians chapter 1. Repitámonos también a Gálatas capítulo 1. I want you to see the purpose of the gospel. Quiero que observéis el propósito del Evangelio. The purpose of the gospel. El propósito del Evangelio, We need to come back to the purpose of the gospel. debemos de regresar a él. The apostolic restoration of the church La restauración apostólica de la iglesia is to bring the church back to the real gospel. trata de llevar o debe llevar a la iglesia de nuevo de vuelta al verdadero Evangelio. What was Jesus and the apostles really preaching? ¿Qué estaba Jesús entre los apóstoles realmente predicando? Let's look in Galatians chapter 1 verse 15 and 16. Veamos en Gálatas 1, 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hallelujah. The apostle Paul knew the predestination. Así que el apóstol Pablo conocía la predestinación. He said, it pleased God. Le agradó a Dios. That means it made God very happy. Esto quiere decir que hizo a Dios muy feliz. You know, God is extremely happy Dios está extremadamente feliz to have separated you from your mother's womb de haberte separado del vientre de tu madre and to call you through his grace. See, here's the calling. y llamarte a través de su gracia. See, that's separating from your mother's womb. There's the predestined. Así que observen la separación desde el vientre de su madre, a eso es la predestinación. The calling there is the calling. El llamado está allí en el llamado. Through his grace, he justifies you.
A través de su gracia, Él lo justifica so that He can reveal His Son in you. de tal manera que Él pueda revelar a su Hijo en usted. So that's the purpose of the gospel. De tal manera que este es el propósito del Evangelio. To reveal His Son in you. Revelar a su Hijo en usted. Hallelujah. There's a revelation coming on the earth. Hay una revelación que llega a la tierra. And it's the revelation of the Son of God in you. Es la revelación del Hijo de Dios en usted. Hallelujah. This is the revelation that creation is waiting for. Esta es la revelación por la cual espera la creación. Creation is waiting for the revelation of the Son of God living inside of us. La creación está esperando la revelación del Hijo de Dios en nosotros. So that He can be the firstborn among many. De tal manera que Él pueda ser el primogénito entre muchos. You know, when the Son of God starts to be revealed in you, Entonces, cuando el Hijo de Dios comience a ser revelado en usted, a revelarse en usted, then you can really preach Him. entonces podrá realmente predicarle. As Paul said, to reveal His Son in me, Para revelar su Hijo en mí, that I might preach Him among the nations. para que yo predique entre las naciones, todas las Hallelujah. naciones. So the more the Son of God is revealed in us, Entonces, mientras más el Hijo de Dios se revela en nosotros, the more we can reveal Him through preaching. más podemos nosotros revelarlo a través de nuestra predicación. The more we can really preach who He is. Podemos predicar lo que Él realmente es. Hallelujah. God is wanting this revelation of sons. Así que Dios quiere que nosotros nos revelemos como sus hijos. Galatians 4, verse 4 and 5. Gálatas 4, 4 y 5. We're looking at the purpose of the gospel. Estamos refiriéndonos al propósito del Evangelio. Maybe you'll be shocked to see that all of these verses are pointing to the same thing. Quizás usted se va a asombrar de ver cómo estos versículos apuntan hacia la misma dirección. So Galatians 4, verse 4 and 5. Gálatas 4, 4 y 5. Por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Why did God send His Son? Entonces, ¿para qué envió Dios a su Hijo? He sent His Son to redeem, Él lo envió para redimirnos, to purchase us back. para tenernos de regreso a Él. Redemption means to purchase us back out of slavery. Redención significa comprar un esclavo para hacerlo libre. What were we in bondage to? ¿Por qué debemos estar en qué esclavitud estamos? Yeah, what were we a slave to? Verse 3. ¿A qué somos o de qué somos esclavos? Versículo 6. Verse 3. Versículo 3. Galatians 4:3. What were we in bondage to? Así también nosotros, cuando éramos niños, estamos en esclavitud. Yeah, see, when we were niños, children, Cuando éramos niños, we were in bondage under the elements of the world. estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. In bondage to culture and religion. Culture and religion. Sí, estábamos en esclavitud de cultura y de religión. In bondage to sin living inside of us. En esclavitud del pecado que vivía dentro de nosotros. But Jesus came to redeem us. Pero Jesús vino a redimirnos. For what purpose? ¿Con qué propósito? To put us back into the position as sons. Para llevarnos de regreso a la posición de hijos. That we might receive the Spanish version says the adoption as sons. La versión española se refiere a que recibamos el espíritu de adopción. But we need to understand something. Pero queremos que comprendan algo. That word adoption Que esa palabra adopción does not mean what it has tended to mean in the modern language. no tiene el significado que posee en el mundo moderno. It does not mean an illegitimate child being put into a family. No se trata de un hijo ilegítimo que se coloque en una familia. It doesn't mean an orphan child being placed legally into a family. No se trata de un huérfano a quien se le da una familia. In Spanish, the word illegitimate has another connotation. So that was better to say orphan. Yeah. Yeah. And so now
This word adoption Entonces tenemos ahora que esta palabra adopción actually means in the Greek language realmente significa en la lengua griega the placement el lugar of a mature son de un hijo inmaduro into that position of a mature son en la posición, llevado a la posición de un hijo maduro, so they can receive the inheritance. de tal manera que pueda recibir la herencia. It is not the placement of a child, No es el lugar de un niño, it's the placement of a mature son. es el lugar de un hijo maduro. It hasn't got to do with children. No tiene nada que ver con niños, This has got to do with the placement of mature sons sino tiene que ver con el lugar de hijos maduros, who can receive the inheritance of the Father. quienes puedan recibir la herencia del Padre. Hallelujah. Because in verse 3 that we just read, Porque en el versículo 3 que acabamos de leer, it says that niños, children, dice que los niños are in bondage to the elements of the world. están en esclavitud a los elementos del mundo. And in Ephesians chapter 4 and verse 14, Y en Efesios 4:14, the Apostle Paul says el apóstol Pablo dice that we are no longer to remain children, que dice que ya no seamos niños, tossed to and fro frustrantes y llevados by every wind of doctrine. por doquiera de todo viento de doctrina. See, when we remain children, Vea, cuando permanecemos como niños, we are easily swayed somos fácilmente engañados, llevados with the doctrines and teachings of men. con las doctrinas y enseñanzas de hombres. And they bring us into bondage. Y eso nos lleva a la esclavitud, Denominational doctrines, a la esclavitud denominacional, Christian theologies, a las teologías cristianas. they actually end up keeping us as children Así que terminan convirtiéndonos en niños, because they are just winds of doctrine. porque solamente son vientos de doctrinas. They're not substantial. No son sustanciales. They're not just the word of God. No son la palabra de Dios. And so God is wanting to set his church free in these Entonces, days. Dios quiere en estos días poner libertar a su iglesia. He wants us to realize Quiere que nos demos cuenta that he did not redeem us so that we could be part of the Christian religion. de que no nos redimió para que fuésemos parte de la religión cristiana, He did not redeem us so that we could go to heaven when we die. y ni tampoco nos redimió para que nosotros fuésemos al cielo al morir. Jesus redeemed us Jesús nos redimió so that we could become mature sons, de tal manera que pudiésemos llegar a ser hijos maduros, able to walk with the Father capaces de caminar con el Padre and receive the inheritance of the Father. y recibir la herencia de parte del Padre. Hallelujah. And so this is the purpose of the gospel. Entonces este es el propósito del Evangelio. God wants sons, Dios desea hijos and he wants to give those sons an inheritance. y Él quiere entregar a esos hijos la herencia. What's the inheritance? Entonces, ¿cuál es la herencia? Luke chapter 12 verse 32. Lea capítulo 12, 32. Yeah, Luke 12. Lucas Lucas- 12, 32. Jesus said, Jesús dijo, "Do not fear, little flock. no temáis, pequeña manada. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Es la buena voluntad del Padre daros el reino. Hallelujah. It makes God very happy Eso hizo feliz a Dios, muy Sí. feliz, to give his sons the kingdom. de entregarles a sus hijos el reino. Where's the kingdom? ¿Dónde está el reino? Well, Jesus told us to pray for that kingdom to come on the earth. Entonces Jesús ora porque ese reino venga a la tierra. See, God wants sons Dios quiere hijos, who can inherit the kingdom of God quienes puedan heredar el reino de Dios on the earth. en la tierra. Hallelujah. This is why you were saved. Por eso es que usted es salvo. This is why Jesus redeemed you. Por eso fue que Jesús lo redimió. Let's look in Hebrews chapter 2 verse 10. Vayamos a Hebreos 2:10. Hallelujah. We're coming back to our purpose. Regresamos a nuestro propósito. We're coming back to the destiny. Regresamos al destino. We're coming back to why God redeemed us. Regresamos a la razón por qué Dios nos redimió. Hebrews chapter 2 verse 10. Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. God considered it to be the right thing to do Dios consideró que era lo justo que había que hacer, to put Jesus through suffering de
poner a Jesús a que sufriera and even perfect him through suffering y aún perfeccionarlo a través del sufrimiento in order to bring many sons to glory. para llevar muchos hijos a la gloria. God was willing to put his son. Dios quiso poner a su hijo He even thought it's the right thing to do. y pensó que era lo correcto que había que hacer It was fitting for him y estaba llenando en él to cause his son to go through the suffering of the cross y a través de los sufrimientos de su hijo en la cruz, so that we could be brought to glory as sons. de tal manera que pudiésemos ser llevados a la gloria como hijos. Hallelujah. It was the only way. Es el único camino, la única forma. To bring sons to glory, De llevar hijos a la gloria, Jesus had to go to the cross. Jesús tenía que ir a la cruz. Hallelujah. He had to remove the bondage. Él tenía que quitarnos de la esclavitud. So what was the purpose? Entonces, ¿cuál fue el propósito? To bring many mature sons De llevar muchos hijos maduros to his glory. a su gloria. What were we predestined for? ¿Para qué fuimos predestinados? To be conformed to the image of his son. Para ser conformes a la imagen de su hijo. Those whom he predestined, he called them. Aquellos a que predestinó, llamó. Those he called, he justified. Y aquellos que llamó, justificó. Those he justified, he glorified. Y aquellos que justificó también glorificó. So what's the purpose of Jesus dying and rising again? Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús al morir y al resucitar? To bring many sons to the glory. De llevar muchos hijos a la gloria. Hallelujah. Doesn't say many sons to heaven. En alguna parte dice que se trataba de ir al cielo. Many sons who can inherit the very glory of God in the earth. Muchos hijos que pudiesen heredar la gloria misma de Dios en la tierra. See, our inheritance as sons is the kingdom. Vean, nuestra herencia en el reino es la tierra And it's the glory. y es la gloria. The very glory of God. La misma gloria, la gloria misma de Dios. God gives his glory to sons. Dios da su gloria a los hijos. We were created for his glory. Fuimos creados para su gloria. Yours is the kingdom, Tuyo es el reino, the power and the glory. el poder y la gloria. That's our inheritance. Como nuestra Hallelujah. herencia, aleluya. Thank you, Gloria. Jesus. Gracias. He's bringing many sons to glory. Él te está llevando muchos hijos a la gloria. Jesus endured the suffering of the cross Mediante morir y morir en la cruz. because of the joy set before him. Porque el gozo estaba puesto delante de él. That joy Ese gozo was seeing God's eternal purpose fulfilled. fue el eterno propósito de Dios cumplido, Which was to see the earth filled with sons el cual consistía en ver la tierra llena de hijos, who are manifesting his glory. quienes manifestasen su gloria. Hallelujah. That's the purpose of God. Ese es el propósito de Dios. Do you think if the earth is being filled with sons, Si creen que la tierra es llena de hijos, do you think that's going to be a good place to live? entonces se darán cuenta, podrán pensar que es un buen lugar para vivir. Yes, wherever those sons are, Porque donde quiera que estén estos hijos, there'll be righteousness, habrá justicia, there'll be peace, habrá paz, there'll be joy, habrá gozo there'll be the spiritual realm of the kingdom, y se dará un ambiente del reino de Dios and there'll be the manifestation of God's glory. y habrá una manifestación de su gloria. Hallelujah. Ephesians chapter 1. Efesios capítulo 1. Thank you, Jesus. God wants sons. Dios quiere hijos. Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Efesios 1, 4 y 5. Según los escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados como para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el perfecto afecto de su voluntad. Amazing, it's there again. Asombroso, lo vemos aquí nuevamente. God chose us in Christ Jesús nos escogió en Cristo from before he made anything. antes de que Él crease algo. Before God created the world, Antes que crease el mundo, he had already done the choosing in Christ. Él ya nos había escogido en Cristo. Hallelujah. And because of that choosing in Christ, Y debido a esa escogencia, esa selección en Cristo, he predestined us. Él nos predestinó. There's that word again. Encontramos nuevamente la palabra. Predestinados. Hallelujah. And he's predestined us for what? ¿Y para qué nos predestinó? To receive the adoption
para as sons. recibir la adopción como hijos. So we have been predestined Así que hemos sido predestinados to receive that placement as mature sons of God. para recibir ese lugar como hijos maduros de Dios. And this is by Jesus Christ, Y esto se debe a Jesús Cristo, by what Jesus accomplished through his death and resurrection. por lo que Jesús Cristo obtuvo en su muerte y resurrección. Now we can receive our predestined place Ahora podemos recibir ese lugar predestinado as sons, mature sons of God. como hijos, hijos maduros de Dios. And this is according to the good pleasure of his will. Y eso está de acuerdo con el buen afecto de su voluntad. Hallelujah. Again, it makes God very happy. Entonces encontramos aquí a Dios muy contento, muy feliz. I would even say it's God is very excited to do this. O podríamos decir también que Dios estaba muy emocionado al hacer esto. Make no mistake about it. Sin equivocarse del todo allí. God wants to do this. Dios quiere hacer esto. It's his plan to do this. Consiste su plan en esto. Through Jesus Christ, A través de Jesús Cristo, many sons muchos hijos are coming forth. vienen. Hallelujah. Many people receiving the placement as mature sons. Muchas personas, muchos reciben el lugar de hijos maduros. Verse 6 then says El versículo 6 luego dice, that this is to the praise of the glory of his grace. ese es para la alabanza de la gloria, de su gloria. So this La gloria de actually, su gracia. this is to the praise of his glory. Es para la gloria de su gracia. Hallelujah. So it's going to cause much praise to spring up in the earth Entonces va a producir más gozo y más gloria because of de su gracia porque the release of his glory, debido a la liberación de su gloria, the glory of his grace. la gloria de su gracia. So you see, becoming a son Así que hacerse hijos is totally an act of God's grace. es un acto total de la gracia de Dios. See, becoming a mature son Convertirse en un hijo maduro is not based on how much effort you put into it. no está determinado por la cantidad de esfuerzo que usted utilice, It's actually based on the grace of God. sino simplemente que está basado en la gracia de Dios. It's a work of his grace. Es una obra de su gracia, un producto de su gracia. He is receiving many sons Él está recibiendo muchos hijos according to his grace. de acuerdo con su gracia. Hallelujah. So it's accessible to all of us. Quiere decir esto que esto es asequible a todo y cada uno de nosotros. There's not an exclusive few sons No hay unos pocos hijos exclusivos, because it's by Jesus Christ, puesto que es por Jesús Cristo, by accepting what he's accomplished for us aceptando lo que Él logró por nosotros, para nosotros, and receiving the grace y recibir la gracia, that places us as mature sons. lo que nos coloca como hijos maduros. Hallelujah. It makes God very happy to do this. Y Él está muy contento al realizar esto. So, brethren, Así que, amados, we need to grow up. debemos crecer. It's by the grace, Es por gracia, but we need to grow up. pero necesitamos crecer. We need to go from the place of being children Debemos ir del lugar desde ser niños, to servants siervos, to sons a hijos, in maturity. en madurez, Hallelujah. Always knowing that we are predestined. sabiendo siempre que hemos sido predestinados, Always knowing that it's God's plan sabiendo siempre que es el plan de Dios to bring us as mature sons into the glory. de llevarnos como hijos maduros a la gloria. But we need to grow up into that glory. Pero debemos crecer en esa gloria. So this next part of the message is called Así que la siguiente parte del mensaje se titula From Slavery to Sonship. De la esclavitud Oh. a la adopción. Yes, from slavery to being sons. De la esclavitud a ser hijos. Let's go to Romans chapter 8. Vayamos a Romanos capítulo 8. And let's start in verse 15. Comenzamos desde el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Hallelujah. So Paul is telling the Romans
Así que Pablo le está diciendo a los romanos, He's reminding them of the purpose of God. les está recordando cuál es el propósito de Dios. And he's telling them, Y les está diciendo, you did not receive the spirit of slavery to fear. no habéis recibido el espíritu de temor para que temáis. You did not receive the spirit of religion. No habéis recibido el espíritu de religión. You did not receive the spirit that brings you in bondage to fear. Habéis recibido el espíritu que os lleva al temor. See, we need deliverance from this. Así que nosotros necesitamos ser liberados de esto. We need deliverance from this spirit of bondage to fear. Debemos de ser ministrados para abandonar el espíritu de temor y esclavitud. Many people, many ministers Muchas personas y aún muchos ministros serve God out of fear. sirven a Dios desde el temor, God wants to deliver us from that, pero Dios quiere liberarnos de eso. so that we are no longer serving a taskmaster. Así que nosotros ya no estamos obedeciendo a un jefe que nos pone a hacer algo. We're no longer driven by fear of failure. Ni tampoco somos conducidos por el temor al fracaso. We are no more looking for freedom in religion Ni estamos buscando más la libertad en la religión, by doing dead religious works. haciendo obras religiosas muertas. We're no longer striving to be accepted by God No luchamos para ser aceptos a Dios because of what we do. por lo que hagamos, por lo que hacemos. What is the deliverance from the spirit of fear, from the Entonces- bondage to the spirit of fear? Entonces, ¿qué significa la liberación del espíritu de temor? What is the bondage from slavery? What is the freedom from slavery? ¿En qué consiste la libertad de la esclavitud? It's receiving the spirit of adoption, Se trata es mediante el hecho de recibir el espíritu de adopción. the spirit who places us as mature sons, El espíritu que los coloca como hijos maduros, so that we learn to cry out, Abba, Father. de tal manera que aprendemos a clamar, Abba, Padre. So that we know in the depth of our being Es que sepamos en nuestro interior, that we de are nuestro sons ser, de que somos hijos to our Father. a nuestro Padre, o para nuestro Padre. Hallelujah. So we need the spirit of adoption. De tal manera que necesitamos el espíritu de adopción. We need to receive the Holy Spirit Necesitamos recibir el Espíritu Santo in this aspect, in this revelation of who He is. en este aspecto, en esta revelación de quién es Él. He is the Spirit who places us as mature sons to the Father, Él es el Espíritu que nos coloca como hijos maduros al Padre. so that we're no longer serving out of fear, Así que ya nos estamos temerosos, so that we're no longer striving as servants, ni estamos luchando como siervos, but we're walking as sons. sino que estamos caminando como hijos. Hallelujah. So we need to walk in this reality. Así que debemos caminar en esta realidad. It's time to break out Es hora de romper con eso and to break into the revelation y de llegar hasta la revelación of being sons, mature sons to our Father. de ser hijos maduros al Padre. Now, verse 16 and 17. Versículos 16 y 17. El Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And 17. Ya. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hallelujah. So the Spirit of God actually witnesses in our spirit Entonces el Espíritu de Dios realmente testifica en nuestro espíritu that we are children. que somos hijos. And as children, we are heirs. Y como hijos somos herederos. That means we know Eso quiere decir que sabemos that we are predestined to inherit. que somos predestinados para heredar. A child is an heir. Un niño es un heredero. That means there is an inheritance that is laid up for us.
que quiere decir que hay una herencia dispuesta para nosotros, But that inheritance is not accessed while you're a child. pero no tenemos acceso a esa herencia mientras seamos un niño. That inheritance is accessed as a mature son. Esa herencia es accesible a los hijos maduros. So as children, we recognize we are heirs. Así que como hijos reconocemos que somos herederos And it says here, even heirs of God. y aún herederos de Dios. Have a think about that for a moment. Por favor, piensa acerca de esto por un momento, Because that can be taken in two ways. porque esto puede asumirse de dos maneras. It can be taken that as a child, everything that belongs to God now is your inheritance. Como hijo puedes pensar que como tal tiene derecho a todo lo que Dios posee. And it can also be taken that God himself is your inheritance. Y también puedes asumirlo como que Dios mismo es tu herencia. Hallelujah. We're an heir of God. Somos herederos de Dios. So that means that we are destined to inherit the fullness of God. Eso quiere decir que somos destinados para que heredásemos toda la llenura de Dios. Oh, does that make you excited? ¿No te emociona esto? That you are an heir of God Que eres un heredero de Dios and you are a joint heir with the Messiah. y eres coheredero con el Mesías. That means the same inheritance that belongs to the Messiah Eso quiere decir que la misma herencia que le pertenece al Mesías belongs to you te pertenece a ti, as a child of God. como hijo de Dios. Hallelujah. God wants some sons Así que Dios quiere ese tipo de hijos, that he can give the inheritance to. a quienes de entregar su herencia, dejar su herencia. What is the inheritance of the Messiah? Entonces, ¿cuál es la herencia del Mesías? The nations are your inheritance. Las naciones son tu herencia. The ends of the earth Los confines de la tierra are your possession. por tu posesión. That's the same inheritance that we have. Es la misma herencia que nosotros también tenemos. See, as children, as growing up and to be sons, Vean como hijos que crecen para convertirse en hijos, hijos que crecen para convertirse en hijos. we are to take the inheritance of the nations. Estamos hechos para recibir como herencia a las naciones. Will you have a spirit like Caleb and Joshua, Que tener un espíritu como el de Caleb y de Josué, who believed their father quienes creyeron a su padre, that he could give them the land? que podía entregarles la tierra prometida. What's our land? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? It's the nations. Son las naciones, It's the ends of the earth. los confines de la tierra. That's the inheritance of the sons. Esa es la herencia de los hijos. Hallelujah. Gloria a Dios. We are joint heirs with the Messiah Somos coherederos con el Mesías. if, Sí, see, that's a very important word. es una palabra muy importante. If we indeed suffer with him, Si ciertamente sufrimos con Él, so that we may be glorified together with him. de tal manera que pudiésemos ser glorificados junto con Él. The growing up into maturity as sons El crecimiento de hijos maduros will involve some suffering. involucrará sufrimiento. And that is a necessary part of the growth into maturity. Y esa es una parte necesaria en el crecimiento hacia la madurez. The result of it will be, Sorry. the result of this will be El resultado de esto será being glorified together with Jesus. ser glorificado junto con Cristo. Hallelujah. And then in verse 18 we have much encouragement. Entonces en el versículo 18 encontramos mayor animación. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hallelujah. That the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory. Así que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria futura. And where is the glory to be revealed? Entonces, ¿dónde se revelará esa gloria? Not out there, No allá afuera, but in us. sino dentro de cada uno Yeah. de nosotros. Not in heaven, No en el cielo, but in the sons. sino en los hijos mismos. The glory is going to be revealed in the sons. La gloria será revelada en sus hijos. Hallelujah. Gloria a Dios. So that's what can make us able to go through suffering. Eso es lo que nos permite al llegar y atravesar esos sufrimientos. When we see the purpose, Cuando veamos el propósito, cuando vemos el propósito, when we get a glimpse of that glory, cuando tenemos una idea de esa gloria.
and realizing that glory is to be revealed in us. y pensar que esa gloria será revelada en nosotros. When we get a glimpse of that, when we get a vision of that, Cuando tengamos una idea de esto, cuando tengamos una visión de esto, it makes us unstoppable. eso nos hará imparables. Hallelujah. And then in verse 19, Y luego del versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. creation. Oh, la creación. It doesn't say that heaven is waiting for this. No está diciendo aquí que el cielo nos está esperando. Creation. La creación. What's creation? ¿Qué es la creación? That's everything that's created. Todo lo que está creado. All of creation. Toda la creación. Every bit of this planet Earth and the universe. Todo ser en este universo, en este Is actually eagerly expecting something. está fervientemente esperando algo. What's it expecting? ¿Qué están esperando? The sons of God. Los hijos de Dios. To be fully revealed. Ser totalmente revelados Oh, in all of their glory. en toda la gloria. Hallelujah. See, creation is waiting for you. Vea, la creación está esperando por ti. Creation's waiting for me La creación está esperando por mí. to be a mature son. Para de ser un hijo maduro. Que, sea un hijo maduro, Manifesting the glory of God. que manifieste la gloria de Dios. Why? ¿Por qué? Because when the glory manifests through sons, Porque cuando la gloria sea manifestada en sus hijos, creation will be delivered from the curse. la creación será liberada de la maldición. Hallelujah. Into the glorious liberty of the children of God. En la gloriosa libertad de los hijos de Dios. That's why we were saved. Por eso fue que fui salvo. We were saved so that God could deliver creation. Fuimos salvos para que Dios pudiese liberar la creación. So that the earth could be filled with His glory. De tal manera que la iglesia, la tierra pudiese ser llena de su gloria. Through the sons of God. A través de los hijos de Dios. Subduing the earth again. Sometiendo la tierra nuevamente. And having dominion over all the things that God has made. Y ejerciendo dominio sobre todas aquellas cosas que Dios ha creado. Gloria a Dios. Para siempre. See, it's time to become the sons. Es hora de que nos convirtamos en hijos, que lleguemos a ser hijos. Now, just quickly, No, ahora rápidamente. we see that Jesus, Vemos que Jesús, even from the moment He was conceived, aún desde el mismo instante en que fue concebido, He was the Son of God. era el Hijo de Dios, But He didn't manifest. pero no se manifestó, He was not revealed as the Son of God no se reveló como el Hijo de Dios until the time of His maturity. hasta la edad en que llegó a la madurez, hasta el momento en que llegó a la madurez. In Luke chapter 1, verse 35, En Lucas 1:35, we can read it. podemos leerlo, We read what the angel spoke to Mary. vemos lo que el ángel le dijo a María, About how Jesus would come to be in the earth. de la manera como Jesús vendría a la tierra. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también será también santo el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. So this one who would be conceived by the power of the Holy Spirit Entonces, que sería concebido por el poder del Espíritu Santo will be called. será llamado. Será llamado. You see, He was predestined. Vean, él fue predestinado. He was always the Son of God in that sense. En ese sentido, siempre fue el Hijo de Dios. But the angel said that He will be called the Son of God. Pero el ángel dijo que él sería llamado Hijo de Dios. Hallelujah. So when was He going to be called the Son of God? Entonces, ¿cuándo sería llamado Hijo de Dios? Not until a little bit later in His life. No hasta un poco más tarde en su vida. From the moment He was conceived, Desde el momento en que fue concebido, He had the power to become the mature Son of God. tenía el poder para convertirse en un hijo maduro de Dios. It was in Him, Estaba dentro de él, but He had to grow. pero debía crecer. And so even when we are born again, Y aun cuando nosotros nacemos de nuevo, when the seed of God's word comes inside of us, cuando la simiente de la palabra de Dios llega a estar dentro de nosotros, we have the power to become tenemos el poder, la capacidad de convertirnos mature sons of God. en hijos maduros de Dios. But we have to grow. Pero necesitamos crecer. Hallelujah. The seed has to grow. La semilla tiene que crecer.
And even Jesus modeled this for us. Y aún Jesús moldeó esto para nosotros. And so then in Luke chapter 2, Luego tenemos en Lucas capítulo 2, we read that in verse 40, leemos que en el versículo 40 yes, you can read. dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. So we see that as a child, Jesus grew. Entonces vemos que como niño Jesús creció. Jesus as a child was an heir. Jesús como un hijo era un heredero. And the spirit of adoption was in him. Y el espíritu de adopción estaba dentro de él. And that spirit was growing him to become the mature son. Y ese espíritu estuvo creciendo en él hasta convertirse en un hijo maduro. And the child grew and became strong in spirit. Y el niño creció y se hizo fuerte en espíritu. Yep, and he was filled with sabiduría, Y fue lleno de sabiduría. the wisdom. And the grace of God was on his life. Y la gracia de Dios estaba en su vida. Hallelujah. So as children, we need to grow like this. De todas maneras, nosotros, de la misma manera, como niños, tenemos que crecer. Then when Jesus was 12 years old, Entonces, cuando Jesús contaba con 12 años, in Luke chapter 2, verse 49, Lucas 2:49, Jesus was in the temple at the feast of Passover, Jesús se encontraba en el templo del día de la Pascua. and something was changing in his life. Y algo ya comenzaba a cambiar en su vida. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Jesus was looking for his father. Jesús estaba en búsqueda de su padre. He was looking to get involved in his father's business. Estaba buscando involucrarse en los negocios de su padre. See, we need to grow as children. Así que We need to grow as children nosotros necesitamos crecer desde niños until we come to the place hasta llegar al lugar where we desire to serve with our Father. donde llegamos a tener el deseo de servir al Padre, con el Padre. This is the place of becoming a servant. Este es el lugar en que nos convertimos en un siervo. But we are a servant that knows we have an inheritance Pero as a son. nosotros somos siervos sabiendo que contamos con una herencia. But we need to learn to serve. Pero debemos aprender cómo servir. And so then in verse 51 and 52, Luego tenemos en el versículo 51 y 52. yes, Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. so in the next phase of Jesus' life, Entonces, la próxima etapa de Jesús he learned to be subject to his parents. aprendió sujeción a sus padres. He learned how to serve. naturales. He learned how to serve. Y aprendió cómo servir. He learned even Joseph's business. He became the son of a carpenter. Entonces, inclusive llegó a conocer los negocios de José, de su padre, y se hizo carpintero. And so he was learning service, Así que aprendió servicio and he increased in his wisdom and stature. y crecía en estatura y Stature. Yeah, his character, we could say. No, the other word was Wisdom, sabiduría. sabiduría. And so En he- sabiduría y estatura. Hallelujah. And so Jesus was growing now, Entonces encontramos que ya Jesús se encuentra en crecimiento, learning to serve. aprendiendo cómo servir. And then he came to another time. Luego llegamos a otra ocasión In Luke chapter 3, en que Lucas capítulo 3, verse 21 to 23. los versículos 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Hallelujah. So now at the age of 30, Así que ahora a la edad de 30 años, which in the Bible is a prophetic age of maturity. en la cual en la Biblia es la edad profética, Yes, and so now at that age of maturity, profética de la madurez, ahora en esta edad de la madurez, Jesus comes to the Jordan River. Jesús llegó al río Jordán, And at the Jordan, y en el Jordán
Jesus begins to manifest Jesús comenzó a manifestarse as a mature son. como un hijo maduro. He begins to be revealed Comenzó a revelarse as the Son of God. como el Hijo de Dios. You know, all of creation is waiting Así que miren, toda la creación está en espera for the revealing de la revelación of the sons of God. de los hijos de Dios. Jesus technically was always the Son, Jesús técnicamente era el hijo, but he had to grow as a child. pero tenía que crecer desde niño. As a child, he was not manifesting as a son. Así que como hijo no se manifestaba como hijo. Even after the age of 12, Y aún a la edad de 12 años he was not manifesting as a son. no se manifestó como hijo. But when he came to the River Jordan that day, Pero el día que llegó al río Jordán, at the age of maturity, a la edad de la madurez, the spirit of adoption el espíritu de adopción placed him as the mature son of God, colocó en él la madurez del Hijo de Dios. and he began to walk in his Y inheritance. desde entonces comenzó a caminar en su herencia. He received the Spirit of God without measure, Recibió el Espíritu de Dios sin medida. and the voice came out of heaven, Y una voz desde el cielo dijo, revealing him revelando to be the Son Él. of God. ser el Hijo de Dios. Hallelujah. And from that day, he walked as a different man. Y desde ese día comenzó a caminar como un hombre diferente. He walked subduing the earth. Caminó sometiendo a la tierra. But how did he do that? ¿Cómo se hace eso? Firstly, he won the victory over the devil in the wilderness. Primero él obtuvo la victoria sobre el diablo en el desierto. And after winning that victory, Y después de haber obtenido esa victoria, he came out with the power of the Holy Spirit, vino con el poder del Espíritu Santo, casting out demons, echando fuera demonios, healing sicknesses, sanando enfermedades, preaching the gospel of the kingdom. predicando el evangelio del reino. That was all part of subduing the earth. Eso era parte de subyugar a la tierra. He walked in dominion over creation. Él caminó sobre el dominio sobre la creación. He could tell the wind and the waves what to do. Él podía decirles a los vientos qué hacer. He could command lots of fish to get in their nets. Podía inclusive ordenarles a los peces que se metiesen en esa red. He could tell Peter to go fishing and get a coin out of a fish's mouth. Pudo decirle a Pedro que fuera a pescar y sacara una moneda de la boca del pez. He ended up walking on water. Terminó caminando sobre el agua. He multiplied the bread. Multiplicó el pan. He walked in dominion over everything that God had made. Caminó en dominio sobre todas las cosas de la tierra. And so he modeled for us what mature sonship looks like. Y él modeló para nosotros cómo luce la adopción. Because we have been predestined Por cuanto nosotros hemos sido predestinados to be conformed to the image of God's Son, para ser conforme a la imagen del Hijo de that Dios. he might be the firstborn Para que él sea el primogénito among many brethren. entre muchos hermanos. Hallelujah. Brethren, it's time to come to the Jordan. Amados, es el momento de ir al Jordán. God is calling his church to come to the Jordan River. Dios está llamando a su pueblo que asista, que llegue hasta las orillas del Jordán. I'm speaking prophetically, spiritually. Estoy hablando a nivel profético, a nivel espiritual. The children of Israel had to cross the Jordan to enter into their inheritance. Los hijos de Israel tuvieron que atravesar el Jordán para alcanzar la tierra prometida. Elisha had to cross the Jordan with Elijah Elías tuvo que cruzar el Jordán con Eliseo in order to become a son himself. para que él mismo se convirtiese en un hijo He cried out, my father, my y father. pudiese clamar, Padre, mi Padre. And then he could walk through the Jordan Y él pudo caminar a través del Jordán as a son. como hijo. Jesus came to the Jordan. Jesús fue al Jordán, We need to come to the Jordan. así que nosotros debemos de ir al Jordán. And we need to get the revelation Tenemos que recibir la revelación that God saved us in Christ Jesus que Dios nos salvó en Cristo Jesús for the purpose para un propósito of bringing many sons to glory. de llevar muchos hijos, de traer muchos hijos a la gloria. You see, Jesus manifested as a son Así que mire, Jesús se manifestó como hijo for 3.5 years durante 3 años y medio before he died and then was fully glorified. antes de que muriese y fuese totalmente glorificado. So there's a season, Así que hay una época, there's a time hay un momento for the sons of God to manifest para que los hijos de Dios se manifiesten before that final glorification, if you like.
antes de esa glorificación final, si así les parece. Jesus manifested as a son for 3.5 years Jesús se manifestó como hijo durante 3 años y medio before he was glorified. antes de que fuese glorificado. So that final glorification De tal manera que esa glorificación final is the final aspect of our inheritance. es el aspecto final de nuestra herencia. But we can expect 3.5 years. Así que podamos esperar durante 3 años y medio. Again, I'm talking prophetically. Y estoy hablando de manera profética. We can expect 3.5 years of manifestation Podemos esperar 3 años y medio de manifestación of sons of God de hijos de Dios before that final glorification. antes de esa glorificación final. Hallelujah. I think the two witnesses witnessed for 3.5 years. Así que yo creo que los 2 testigos estuvieron haciéndolo durante 3 años y medio. Maybe that's the sons of God. The witnessing church as the sons of God. Así que la iglesia testificadora son los hijos de Dios. Brethren, it's time to receive the spirit of adoption. Amados, es el momento de recibir el espíritu de adopción. I'm going to pray with you right now Y voy a orar por ello to receive the spirit of adoption. ahora para que reciban ese espíritu, The spirit placing you as the spirit who places you as mature sons. el espíritu que los coloca como hijos de Dios. Okay, be ready right now. ¿Están listos ya? Father, Padre, I release the spirit of adoption right now. yo libero el espíritu de adopción. Flow spirit of adoption Fluye espíritu de adopción into every heart ready to receive right now. a todo corazón que reciba a esta hora. Receive the spirit Reciba el espíritu who places you as a mature que son. lo coloca como hijo maduro de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Release that grace now, Lord. Libera esa gracia ahora, Señor. You are our Father. Dios Padre, nuestro Abba, Padre. Father. Abba, papá. Our Father, our Father. Papá, papá. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. No longer slaves, Ya no más esclavos, no longer bound in religion, no más atados a religiones, no longer bound in fear, no atados más al temor, but released now va liberado ahora into that wonderful spirit of adoption, en ese magnífico y maravilloso espíritu de adopción. where we can walk with you, Father, Que podamos caminar contigo, papá, just as Jesus walked with you. de la misma manera que Jesús lo hizo contigo. Amen. Amén, aleluya.